Listo, perfecto. Bueno, nosotros ya definimos un frontend, ¿sí? Tenemos más o menos en nuestra cabeza, porque no lo hemos hecho. Y en base a lo que tenemos en la cabeza, hicimos nuestro backend. Lo estamos haciendo en un entorno Node y estamos construyendo una API para alimentar nuestro frontend, ¿sí? A través de una API. ¿Y qué estamos usando para la creación de la API? Bueno, estamos usando el famoso Express. Que Express es un framework que nos facilita la creación de las APIs, ¿sí? Ahora mismo con Express hemos creado 4 rutas, ¿sí? Hemos creado la ruta para crear, la ruta para actualizar, la ruta para borrar, ¿sí? Borrar. Pero este borrado, como recordemos, es borrado lógico. No borramos nada físicamente de la base de datos, ¿ok? Y por último, crear, actualizar, borrar y listar, ¿sí? El listar, el obtener. Bueno, tenemos creadas esas 4 rutas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que nuestro backend todo está guardando en memoria, ¿sí? Está guardando en memoria. Guardando en memoria. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos guardando en variables en JavaScript, ¿sí? Cuando nuestro servidor levanta, guarda las cosas en memoria. Si queremos crear, aquí en código lo vemos. Si nosotros queremos crear, lo creamos en base a esta lista y agregamos aquí un ítem. Por ejemplo, quiero crear el ítem 4, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que esto no nos sirve porque nosotros una vez que bajamos, por ejemplo, creamos y agregamos, como decimos aquí en el crear tarea, nosotros lo pushamos en la lista, ¿sí? Esto no nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros paramos el servidor, los datos se borran, ¿sí? Se borran, no persisten y nosotros necesitamos que los datos no se borren bajo ninguna circunstancia. Entonces, ahí es cuando entra que además de guardado en memoria, ¿sí? No vamos a hacer este camino, vamos a hacer el otro camino que vamos a guardar, ¿sí? En base de datos, en una base de datos, en una DB. DB viene de database, ¿sí? Database. Viene de una base de datos. Y nosotros vamos a aplicar la base de datos llamada MongoDB, ¿ok? MongoDB. Y MongoDB es una base de datos, ¿sí? Que está hecha para que podamos modelar. Nosotros modelamos, creamos modelos y en base a esos modelos nosotros vamos a poder guardar, ¿sí? Guardar en la DB. Eh, como sabemos, MongoDB es una base de datos no SQL, ¿ok? Es, no sé si escucharon hablar de la SQL, supongo que sí, sí, pero tenemos 2 tipos de base de datos, no SQL y SQL, sí, tenemos las dos, y SQL. Y básicamente no es que una es mejor ni peor que la otra, sino que cada una tiene características, ¿sí? Y de acorde a nuestros proyectos vamos a necesitar usar una u otra, ¿ok? Entonces, más o menos, ¿cómo son las diferencias? ¿Sí? Vamos a poner aquí de vuelta. Más o menos, eh, ¿cuáles son las diferencias entre NoSQL? O cuándo vamos a necesitar una NoSQL y cuándo vamos a necesitar una SQL. Por ejemplo, una de las características de NoSQL es que esto puede manejar grandes volúmenes de datos, ¿sí? Puede manejar grandes volúmenes de datos. Grandes volúmenes de datos. Eh, ¿Por qué? Porque esto tiene un... ¿Qué significa esto? Que tiene un escalado horizontal, ¿sí? Escalado horizontal. O sea, ¿cómo escala esto? O sea, si yo quiero, qué sé yo, manejar más volúmenes de datos, ¿cómo hago para que esto se pueda hacer en NoSQL? Bueno, entonces podemos hacer que
muchos servidores, ¿sí? Podemos repartir la tarea de buscar y de todo lo que queramos hacer en la base de datos en muchos servidores, ¿sí? Servidores, servidores. Entonces estamos dividiendo los datos, o sea, los volúmenes de datos, para que lo manejen varios servidores. Entonces podemos escalar muchísimo y que esto se hace que puedas manejar muchísimos datos, ya que podés tener cantidades X de servidores, ¿ok? En cambio, por ejemplo, esto no pasa con la SQL, ¿sí? La SQL está en un solo servidor, ¿sí? En un solo servidor. Y entonces, ¿cómo escalamos nosotros este servidor? O sea, ¿cómo hacemos para que llegue a un punto donde necesitamos escalarlo? Tenemos muchos datos y necesitamos. Bueno, esto básicamente le decimos, ok, este servidor ahora va a tener más potencia. Más potencia, va a tener, qué sé yo, más RAM, ¿sí? Le podemos dar más RAM y cosas así. Entonces, esa es una gran diferencia entre NoSQL y SQL, ¿ok? Y por ejemplo, también otra diferencia muy grande es que el modelado de datos en la SQL puede ser muy dinámico, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés el model user, ¿sí? Vos tenés el model user que guarda el name, ¿sí? Y el apellido, el name, el apellido, lo vamos a poner en español, ya fue. Y qué sé yo, y que esto referencia a otra tabla, role ID, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, el tema es que esto, qué sé yo, tenés una aplicación que es muy dinámica y que vas cambiando y vas necesitando agregar más elementos, más elementos. Esto es muy fácil, digamos, o sea, vos vas a tu modelo y le agregás, bueno, ahora yo quiero agregar el last login, ¿sí? La última vez que se logueó. Bueno, lo agregás, o sea, no hay problema con la SQL. Es muy dinámica, ¿ok? En cambio, la no SQL, vos antes de hacer toda tu aplicación, vos ya tenés que tener definido eh, qué, qué usuarios, o sea, qué usuarios, perdón, me confundí. ¿Qué usuarios no? ¿Qué propiedades, sí? ¿Qué propiedades va a tener tu tabla? O sea, una vez que la definís a la estructura de tu usuario, eh, no debería cambiar, ¿sí? No debería cambiar. Es algo que rige por unos principios en los que básicamente no SQL, básicamente en la que SQL deberías respetar siempre, ¿sí? Tu modelado de datos, por ejemplo aquí tenés el modelo de roles y todo, y no deberías cambiarlo, ¿sí? Por ejemplo, te doy un ejemplo, en las SQL lo necesitas, sí, las no SQL son las no relacionales. Eh, por ejemplo, la SQL que necesitas relaciones, necesitas persistencia, necesitas que los datos no cambien porque pueden surgir muchos errores. Son aplicaciones, qué sé yo, por ejemplo, para un banco, ¿sí? Un banco necesita una base de datos y necesita que esos datos no cambien, ¿sí? No necesita persistencia, necesita consistencia en todos sus datos. No es que va a cambiar de un día para el otro. En cambio, por ejemplo, la no SQL necesitas, qué sé yo, estás creando una red social. Bueno, una red social tiene usuarios y después los usuarios quieren guardar su icono. Y bueno, le creas el campo icono. Y son diferentes aplicaciones, ¿sí? Y bueno, es muchísimo más profundo el tema. Si solamente es una introducción, algo súper general para que lo más o menos entiendan y que existen dos tipos de base de datos, no SQL y SQL, y estas son una de las características, ¿ok? Pero es muy, muy profundo el tema de las bases de datos y tampoco soy experto en esto, es solamente una idea general, ¿ok? Para que tengan en claro que existen dos bases de datos y que nosotros vamos a usar la no SQL, ¿ok? Ahora, una vez hecho todo esto, una vez explicado, nosotros volvemos a nuestro proyecto y nosotros estamos en nuestro backend, ¿ok? Y nosotros ya tenemos nuestras rutas, pero el tema es que estas rutas las estamos guardando en memoria, como vemos en el código. Ahora vamos a pasar todo lo que sería esto
y vamos a empezar a guardarlo en una base de datos, ¿ok? Lo vamos a guardar en una base de datos. Entonces, nuestro backend, ¿qué es el primer paso que necesitamos? Perdón, abro un espacio y dejo lugar a que consulten, ¿sí? Si tienen consultas. O tienen alguna duda o quieren aportar algo. Joya, Bruno. Llegó a casita. Bueno, ok. Bien ahí. Me gusta la actitud. Bueno, entonces en nuestro backend estamos en esta etapa, digamos. Ya tenemos las rutas, ¿sí? Esto usualmente se hace desde el principio, pero no quería meterle el tema de base de datos en los conceptos principales, ¿sí? O sea, no lo quería hacer en la primera clase. Ahora estamos en la etapa de conectar nuestro backend a una base de datos y impactar en ella o hacer uso de ella. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nosotros tenemos nuestra API, ¿sí? Nuestra API construida en Express, ¿ok? Nosotros tenemos que, nuestro servidor lo tenemos que conectar, ¿ok? Tenemos que hacer la conexión, ¿sí? La conexión a la base de datos. A la base de datos, ¿ok? Tenemos que hacer la conexión a la base de datos. Entonces, esto se traduce en código. Nosotros lo que vamos a usar es una biblioteca, ¿sí? Que se llama Mongoose, ¿sí? Se llama Mongoose. Espero que la hayan escuchado. Si no, no importa. Es una biblioteca que básicamente nos va a ayudar, ¿sí? A construir nuestra API y manejar bases de datos Mongoose, ¿ok? Y esto nos ayuda con la conexión con un método que es de Mongoose, ¿sí? Mongoose .connect. Con eso conectamos nuestra base de datos. ¿Y a qué conectamos? ¿Ok? ¿Cómo decimos, ok, nosotros conectamos a... O sea, ¿cómo indicamos que conecte a alguna ruta? Bueno, nosotros lo conectamos, hacemos esta conexión a través de una URL, ¿sí? A través de una URL que puede ser remota o puede ser local, ¿ok? Ahora la vamos a hacer local, ¿sí? Después cuando despleguemos en el sitio web en Vercel, vamos a ver que hay base de datos con versiones gratuitas y vamos a hacerlo también en remoto. Pero por el momento lo vamos a hacer local. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Nosotros tenemos nuestro proyecto, ¿sí? Vamos al código. Y nosotros, como vemos, aquí hice un par de cambios de nombre, sí, pero voy a revertir todo para que no haya confusiones. Nosotros en nuestro proyecto les dejé el archivo config, ¿sí? Este config va a ser básicamente toda la configuración de nuestro servidor. Y una de las configuraciones es que vamos a cambiar de base de datos de local a remoto, de remoto a local, ¿ok? Entonces vamos a crearla, ¿sí? Vamos a decir db_url. Y aquí este process.npm.db. Siempre se suele usar la misma. O sea, si aquí pones port, aquí va port, pero en mayúscula. db_url, aquí db_url, pero en mayúscula, ¿sí? Es algo que se suele hacer. Obviamente ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿ok? ¿Cómo apuntamos al local de nuestra base de datos? Bueno, yo lo hago de esta manera. Pongo mongodb, // y aquí ponemos el localhost, y el nombre de nuestra base de datos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, va a ser db to-do list. La vamos a llamar así. Una vez que tenemos configurada nuestra URL en nuestra configuración, vamos a ir al archivo index, en el que aquí vamos a poner conexión a la DB, ¿sí? Ahora, como dije antes,
nosotros vamos a usar la librería Mongoose para relacionarnos con la base de datos. Y lo primero que tenemos que hacer es instalar esa dependencia, ¿sí? Venimos aquí, voy a ir a Projects, Pack en general. Vamos a agrandarlo para que lo puedan ver. Y vamos a instalarlo con npm mongoose, ¿sí? Bueno, instalamos la dependencia, tranqui. Como saben, npm es el administrador de paquetes de Node, ¿sí? Eso lo expliqué en la primera clase. Y una vez que tenemos instalado Mongoose, venimos a nuestra aplicación y la traemos, ¿sí? Ponemos const mongoose apm o npm. npm, o sea, npm. Mongoose, eso, mongoose es igual a require mongoose, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra librería. Y como les hice en el ejemplo, es mongoose.connect, ¿ok? Vamos a mongoose.connect. Y aquí, como audio node.connect, ok, esto no es así. Esto no me está dando bien las referencias, ¿sí? Porque aquí no, obviamente no estamos haciendo un audio node, no estamos pasando un parámetro audio node, porque aquí le re de nombre, aquí debería ser mongoose, ¿sí? Ahí cambió y ahora yo pongo .connect y ahora sí me da bien los parámetros, o sea, me está indicando bien. ¿Qué me está diciendo? Bueno, me está diciendo que el primer parámetro necesita una URI, o sea, una URL. Y nosotros configuramos esa URL, ¿sí? Nosotros las pusimos en config.dburl, ¿sí? Y después pide un par de opciones. Bueno, un par de opciones, esto no sé si ahora mismo es necesario, yo lo voy a poner por la duda, pero se ponen dos parámetros por defecto para que use el new URL parser, ¿sí? Esto lo vamos a poner en true y vamos a poner use, ¿cómo era? Unified topology. Unified topology. Esto no sé realmente, lo sé en general. Por ejemplo, el use URL parser lo que hace es utilizar el nuevo analizador de URLs de conexión, ¿sí? No tengo idea qué hace internamente ni qué cambia, pero esto se usa en las nuevas versiones, ¿sí? Una vez que esté conectado, yo le voy a decir ten. Luego de que conectes, porque esto es algo asíncrono, tenemos que esperar la respuesta y la respuesta la podemos usar a través del punto ten, ¿sí? Si no tienen muy en claro lo que es el asincronismo y las promesas, díganme y lo podemos ver en otra clase, ¿sí? Preparo toda una clase sobre eso porque al principio suele ser complicado entenderlo, digamos. Aquí va a recibir una función callback y aquí vamos a poner console.log. Vamos a poner servidor, conexión con database exitosa. A mí eso dice Gabriel, a mí eso de promesas me reconfundió en su día. Sí, a mí también. Porque yo ponía aquí en el ten, asignaba una variable y aquí abajo la intentaba obtener, digamos, la consoleaba y me daba nulo, digamos. Era muy raro. Ok, vamos a poner ten, conexión con DB exitosa y el punto catch. Sí, va a tener reason, o sea, es el error, y vamos a poner console.log error con db y le vamos a mandar el error, ¿sí? Vamos a usar la nvm. El nvm, no sé si lo conocen ustedes, pero el nvm, o sea, este nvm, lo que hace es que yo pueda cambiar entre versiones de Node, ¿sí? Esto es muy útil porque cuando alguien está trabajando en una empresa, vas a tener muchos proyectos, ¿sí? Y seguramente se dé el caso en que los proyectos no compartan la misma versión de Node, ¿sí? Puede ser que un proyecto tenga la versión 12, el otro tenga la versión de Node 18, el otro la 20. Entonces con NVMs
vos podés instalar distintas versiones e ir cambiando. Por ejemplo, si yo pongo npm list, yo aquí tengo toda la lista de mis versiones de Node instaladas, ¿sí? Y ahora mismo me está diciendo que estoy usando la 12.18.8, que es la que se usa normalmente en mi trabajo, ¿sí? Entonces, en este proyecto estoy utilizando la 20, es actualizado. Entonces yo pongo npm use la 20, ¿sí? Bueno, para que tengan un dato, si lo quieren instalar es muy bueno. O sea, sí o sí en algún momento lo van a tener que usar, ¿sí? Una vez que tengo instalado, si yo pongo node b, me dice que estoy usando la versión 20. Ok, aquí vamos a poner npm run dev. Vamos a ver qué dice. Ok, está arrancando un poco lento. Tengo que instalar npm, ¿no? No es necesario. Con que tengas instalado Node es suficiente. Pero es un dato extra de que npm te permite tener distintas versiones de Node. Ok, miren, aquí tengo una advertencia. Dice MongoDB driver. User parser está desplegado. ¿Sí? Y me dice use unified topology está desplegado. Ok, básicamente te está diciendo que estos parámetros están al pedo porque ya no sirven. Pero bueno, los puse porque antes sí se lo usaba. Ahora, como vemos, tenemos que el servidor está escuchando y que tenemos la conexión con la DB exitosa. Entonces, ahora mismo nuestro servidor está conectado a la base de datos, ¿sí? Listo. Primer paso hecho. Nosotros ya tenemos nuestra base de datos conectada. Ahora, ¿qué necesitamos hacer una vez que tenemos la base de datos conectada? Bueno, tenemos que, ahora mismo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos, como sabemos, NoSQL Mongoose, ¿sí? NoSQL Mongoose es en base a modelos, ¿sí? A modelos, ¿ok? Entonces lo que ahora vamos a hacer va a ser crear el modelo, ¿sí? Crear el modelo. Vamos a crear el modelo. ¿Cómo se crea un modelo? Bueno, lo vamos a hacer así. Vamos a crear una carpeta que se llama models. Vamos a llamar, ahora lo vamos a llamar con el nombre que corresponde. Tarea, ¿sí? Tarea.model. Bueno, en mi caso es tarea. En su caso, como ustedes estén llamando su entidad. Tarea.model.js, ¿ok? Ahora tenemos que traer a mongoose const mongoose es igual a require mongoose. Y ahora tenemos que crear el modelo, que el modelo siempre va a ser como un objeto en JavaScript, ¿sí? Como un objeto normal que construimos en JavaScript. Por ejemplo, aquí ponemos const tarea schema, ¿sí? Schema de esquema, es schema, ¿sí? Vamos a poner aquí mongoose. ¿Cómo era? Mongoose. Schema, ¿sí? Y aquí adentro le pasamos las propiedades que va a tener este tarea schema. Ahora modelamos cómo queremos que se guarde en la base de datos, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Esto lo hicimos en la primera clase, no, en la segunda creo, que dijimos que había que modelarlo, ¿sí? Aquí, por eso me gustaba que ustedes copiamos del JSON. Del JSON, no, deberíamos venir aquí a nuestro array de objetos, ¿sí? Esto no es un JSON, esto es un array de objetos, ¿sí? Y nada, y básicamente vamos a pasar estas propiedades, ¿sí? A nuestro modelo. Por ejemplo, el ID no lo vamos a pasar porque Mongoose internamente ya tiene sus IDs automáticos, ¿sí? Entonces el ID no lo vamos a pasar. Por eso yo aquí puse lo proporciona el servidor. Ok, bueno, esto no. Creo que tampoco, por las dudas no. Bueno, vamos a tener el borrado, ¿sí? El borrado. Nosotros, ¿qué sabemos del borrado? ¿Sí? Que el borrado es un type
va a ser de tipo boolean, ¿sí? Perfecto, tipo boolean. Y como sabemos, por ejemplo, en mi caso, por defecto va a ser falso, ¿sí? Por defecto va a ser falso. Entonces yo pongo por default, va a ser falso. Ahora, vamos con el siguiente. Título. Yo tengo aquí título, en lo que sabemos que es tipo string, ¿sí? Yo aquí le puedo poner una propiedad que se llama require, que require lo que está diciendo es que cuando tú vayas a crear el modelo, título sí o sí tiene que venir, ¿sí? No podemos tener el título vacío. Esto lo que estamos haciendo es validar el modelo. Entonces cuando vayas a crear y lo intentes crear sin título, Mongoose va a venir a tu modelo y va a decir, no, para, título necesita tarea necesita un título. No puedo crear esto con estos datos que no me estás proporcionando un título. No lo puedo hacer. Y pum, va a dar error, ¿sí? No te va a dejar introducir ese registro. Eso está bueno. Después tenemos descripción y hecho. Bueno, descripción es básicamente lo mismo. ¿Sí? Descripción. Y hecho es básicamente lo mismo que borrado, ¿sí? Por defecto viene en falso. ¿Ok? Yo tengo fecha. Es type date. Exactamente, es type date. Pones aquí type y le pones date. Tal cual. Me gusta, lo va siguiendo, digamos, a la par. Me sirve mucho. Bueno, una vez hecho esto, una vez que tengamos el esquema, ¿sí? El esquema de la tarea, lo que vamos a hacer ahora es crear el objeto del modelo en sí, ¿sí? Vamos a crear, vamos a poner exports, porque lo vamos a exportar. Vamos a poner model tarea es igual a mongoose.model y aquí le vamos a pasar lo que está pidiendo, digamos, el nombre, ¿sí? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué significa que cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre que va a figurar en la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, ahora mismo el nombre que yo le quiero asignar va a ser tarea, ¿ok? Porque estoy guardando tareas. Después, como segundo parámetro, me está pidiendo un esquema, ¿sí? Entonces el esquema es lo que acabamos de crear. Va a ser el model tarea con el esquema tarea schema, ¿sí? Y después la colección, que básicamente es lo mismo que el nombre, ¿sí? Vamos a poner aquí tarea. Ahora, una vez que tengamos exportado esto, que estamos exportándolo, ¿para qué nos sirve model tarea? Bueno, model tarea nos sirve para relacionarnos con la base de datos en nuestro modelo tarea, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite hacer model tarea? O sea, yo aquí tengo creado el modelo, ¿sí? Yo ya lo tengo creado. ¿Qué nos permite hacer esto? Bueno, esto básicamente nos permite hacer el crear, ¿sí? Vamos a crear, que más que crear sería insertar datos en la base de datos. Va a ser actualizar, vamos a poder actualizar datos, borrar y obtener, ¿sí? También vamos a poder obtener datos de la base de datos, borrar y obtener. Eso lo hacemos a través de nuestro objeto, de nuestro modelo que estamos creando aquí, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con respecto a este código? ¿Tienen alguna duda? No, perfecto. Ok, igualmente si les surge pueden escribirla y cuando yo pare, observación, que era un array. Le di tipo array. Ok, bueno, es eso. Que era de tipo array, ok.
Los tipos array aquí en Mongoose se definen diferentes, ¿sí? No vamos a poner type array, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, decime el nombre de tu campo. No sé cómo le pusiste la propiedad. Observaciones. Observación. Ok, vamos a poner, para tipo array vamos a poner observación. ¿Sí? Observación. Y aquí vamos a especificarle que va a ser un array. ¿Cómo? Lo vamos a especificar así, con los corchetes, ¿sí? Y ahora, dentro de los corchetes, vamos a especificar cómo va a ser los objetos que van a estar dentro de nuestro array. 1400. No pasa nada. Dentro del array vamos a especificar el modelo de los objetos que van a ir dentro, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a poner las llaves y vamos a poner, ok, observación va a tener una fecha, ¿sí? De la observación, tipo date. Después va a tener una descripción, ¿sí? La observación va a tener una descripción que va a ser de tipo string. Y así con todas las propiedades que tenga, ¿sí? Así es como se hace el tipo array. ¿Quedó claro? O sea, aquí también podrías ponerle, o sea, como lo estamos haciendo aquí arriba, ¿sí? Podés ponerle como objeto y poner type, type date, ¿sí? Ahí va, perfecto. Bueno, así sería cómo se especifica que es un array. Bueno, se especifica poniendo unos corchetes. Bueno, ahora, ya tenemos nuestro modelo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en nuestro backend? En nuestro backend lo que vamos a hacer es que además de guardarlo en memoria como lo veníamos haciendo, lo vamos a guardar en base de datos. ¿Sí? Lo vamos a hacer en las 4 rutas, que en nuestras 4 rutas tenemos el CRUD, en lo que sería listar, crear, eliminar y actualizar. Ok, vamos en el obtener. Como estamos viendo aquí, nosotros cuando vamos a obtener lista, lo que estamos haciendo es devolver este array, ¿sí? Que está cargado ahí en código, ¿sí? En memoria. Esto no nos sirve, ¿sí? Ahora lo cambiamos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es tener una referencia, importar nuestro modelo que ya lo tenemos creado aquí, ¿sí? Entonces vamos a poner const model tarea, ¿sí? Esto va a requerir de vamos a volver una carpeta atrás, vamos a ir a los models y vamos a traer de tarea model, ¿sí? Bueno, esto aquí lo estamos exportando, aquí lo estamos importando, ¿sí? Ya tenemos el uso, ya lo podemos usar. Entonces básicamente aquí podremos poner const tareas y ahora vamos con nuestro model tarea. ¿Qué nos va a permitir model tarea? Interactuar con la base de datos, ¿sí? Interactuar con la base de datos específicamente con nuestro registro de tareas, ¿sí? Específicamente. Entonces vamos a model tarea y una de las consultas o de las funciones que nos brinda es el punto find, ¿sí? El punto find podemos, ¿qué es lo que hace? Busca, ¿sí? Y aquí adentro podemos ponerle una query, o sea, decirle, búscame todo lo que tengan ID 1, por ejemplo, ¿sí? Bueno, por el momento no lo vamos a hacer, o sea, ahí está perfecto. Esto lo vamos a hacer asíncrono, ¿sí? Para que esto lo podamos poner a wait. Y ahora aquí tenemos nuestras tareas, ¿sí? Y esto vamos a devolver aquí. Es tan fácil como eso, es súper sencillo Mongoose, está buenísimo y la verdad que una vez que yo lo agarré, creo que si no es necesario SQL, no me cambio de no SQL de Mongoose, es hermoso. Vamos a ver si funciona, sí, porque puede ser que no funcione. Aquí que me dice. Throw error, type error, invalid schema configuration, ok, is not.
Invalid que me confirm. False is not a valid type and path default. Perfecto. Esto no me está permitiendo hacer esto, ¿sí? Vamos a ver si lo hago una función. Return false. False is not path default. Bueno, lo vamos a poner así por el momento. False is no. Aquí. Capaz que la función sí me dejaba, pero me daba error en el otro. A ver, déjeme probar. Name is not invalid conferential default. Borrado.default. Ok, no me deja. Para, esto es hecho. Bueno, ahí tenía un par de errores, ¿sí? Igualmente no me deja, así que nada, vamos a sacarlo. ¿Y ahora qué me dice? Required. Configuration true. Required. ¿Cómo se hacía? Ok, no. Vamos a ver si así. Ok. Debe ser otro nombre, otro tipo de nombre, ¿sí? Que eso nada, eso lo googleo con ChatGPT, tal cual, como dice Gabriel, le pone ChatGPT y te lo saca. Vamos a ver, me dice, ok, 200 y me dice, success true, data un array vacío. ¿Por qué da un array vacío? Porque en la base de datos todavía no hemos insertado ningún dato, ¿sí? Vamos a hacer exactamente eso. Vamos al crear tarea. Aquí en nueva tarea, como ya tenemos definido todo, pero aquí el ID no es esto, ¿sí? Aquí, si me pueden pasar cómo es el required, me sirve, ¿eh? Aquí básicamente deberíamos llamar a nuestro model tarea, que nos sirve para interactuar, y podemos crear un nuevo modelo, ¿sí? En base a esto vamos a poner new model tarea y le vamos a pasar por parámetro el objeto, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra nueva tarea. El ID ya no nos importa porque eso nos proporciona Mongoose. Ya no vamos a pushearlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es await nueva tarea .save. Así guardamos así guardamos la nueva tarea creada en la base de datos con el .save. Aquí me da error porque básicamente dice await no puede ser ejecutado, no puede estar en una función que no es asíncrona. Por eso yo aquí le pongo el async, ¿sí? Si yo pongo async, esto deja de dar error. Entonces, vamos a ver si funciona, ¿sí? Vamos a crear una nueva tarea, título, más. Vamos a copiarlo de aquí arriba, que ya lo tenemos. Copiamos aquí, pegamos aquí, sacamos lo que no nos interesa. Esto es así, así, coma. Esto da error. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser string, ¿sí? Así, así. Ok, y esto no debería tener coma. Perfecto, ya tenemos nuestro JSON. Ok, vamos a post y vamos a crear la tarea. Le mandamos y nos dice tarea creada, ok. Nos dice tarea creada. Vamos a verlo. Vamos a nuestra entidad tarea. Vamos a poner listar. Y la listamos. Le habré errado en algo. Sin duda alguna. Tarea barra lista. Uy, ¿un cafecito puede ser? Uy, mira, no nos guardó los datos. No, de la máquina. Mira,
la tarea está creada, ¿sí? O sea, el objeto está creado, pero no nos guardó ningún dato, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos aquí, ¿sí? Título, vamos a poner console.log.nueva tarea. Está bueno porque estos errores les puede surgir tranquilamente a cualquiera y uno no se da cuenta, ¿sí? Hasta que los experimenta y los pasa. Vamos a ver. Vamos a crearla. Nos dice nueva tarea es igual a new object ID. Ok, esto no está funcionando, pero para nada. Model tarea. Esto es un new schema. Si no me equivoco, me faltó el new en el schema. Vamos a verificar. Vamos a crear. A ver. ¿Dónde está db to do list? La voy a deletear por las dudas. Vamos a mandar. Y no me está creando la lista. El buen ChatGPT, vas a ver, error. Type. Le erré en las nomenclaturas. 1000 perdones a todo, Type. Vamos a deletear la base de datos. Esto de deletear la base de datos lo hago porque a veces cuando... o el registro tarea, a veces una vez que ya has implementado un modelo y se guardó un cierto modelo, y qué sé yo, además de date, lo querés cambiar a string. Bueno, a veces no funciona, ¿sí? Tenés que borrar todo el registro y volver a arrancar para que te tome los cambios. Vamos a crearla, ¿sí? Ahora sí lo tengo, era el type evidentemente estaba mal. Yo aquí ya tengo mi registro creado, ¿sí? Cuando lo voy a listar. Era eso, era el type con T mayúscula. Mala mía. ¿Puedo dar de vuelta la función del método de crear? De crear, ahí voy. Entidad controller. Obtener, crear. Aquí. Hacemos un new model tarea, ¿sí? Ok, y copiaste. Ok, esto fue. Ok. Sí, lo que yo quiero que entiendan aquí, que model tarea no es más que un objeto, ¿ok? Por eso le ponemos new model tarea. Estamos creando un objeto de modelo tarea, ¿sí? Y este tiene el punto save, que el punto save lo guarda. Es como insertarlo en la base de datos. También hay otros métodos, por ejemplo podemos poner model tarea.create, ¿sí? Tiene el create, ve que tiene create collection, tiene diferentes. Model tarea sería para manipular datos de la base de datos. Exactamente. Por ejemplo, aquí de crear podemos hacerlo de esta manera, ¿sí? Ahora lo vamos a ver por ejemplo, en eliminar tarea, ¿sí? El model tarea nos abre la puerta, este model tarea nos abre la puerta a la base de datos. Lo necesitamos, ¿sí? Y cada entidad de nuestra base de datos va a tener su modelo. Y si querés impactar, qué sé yo, ahora usuarios, vas a ir al modelo usuarios para poder hacer búsquedas, poder actualizar o cosas con los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, el eliminar tarea. Bueno, ¿qué cambiamos de aquí? El ID lo necesitamos sí o sí, ¿sí? El ID no va a cambiar. Ahora en lista de entidades, como ven, nosotros lo que estamos haciendo aquí es buscar entre las entidades de nuestro array cualquier entidad que tenga el ID que nos pasa por parámetros. Bueno, esto se cambia, ¿sí? Esto cambia y lo podemos hacer así. Esto lo que hace es buscar y actualizar, ¿sí? Busca y actualiza. Esas dos cosas. Nosotros lo podemos hacer así. Primero hacemos el await, aquí ponemos el async. Ahora,
Como sabemos, el model tarea es nuestra puerta a la base de datos. Vamos a poner update one, ¿sí? El update one que updatea un registro y que necesita como primer parámetro. Como lo estamos viendo, necesita un filter query, ¿sí? El filter query no es más que le estamos pasando un objeto que coincida con los datos que tenemos en la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, le vamos a decir, aquí venimos a To Do List, recargamos, tenemos tarea, ¿sí? Y esto es un gran problema con la base de Mongoose. Bueno, no es problema, obviamente no es problema. Pero a mí no me gusta manejar el ID como Object ID, ¿sí? No me gusta manejarlo así. A mí me gusta manejarlo como string puro, ¿ok? Hay un método para que por ejemplo, miren, si yo vengo aquí y pongo, para que veamos por qué me es más cómodo, ¿sí? Que, por ejemplo, como ven, aquí se guarda como guión bajo ID, ¿sí? No se guarda como ID. Entonces decimos, ok, el ID va a ser igual al ID que le paso por parámetro, ¿sí? Esa va a ser nuestra condición para actualizar. O sea, ¿qué va a hacer Mongoose? Va a ir a buscar en la base de datos el que tenga guión bajo ID igual a ID, ¿sí? Es más, aquí vamos a poner así. Esto lo podemos definir como const query. Lo vamos a definir a query. Vamos a poner console log buscando por query y vamos a poner aquí query. Le pasamos por query y después ponemos const el update, ¿sí? El update, ¿qué va a hacer el update? Va a ser que como estamos borrando, recordamos que hacemos borrado lógico, vamos a borrar lógicamente. ¿Qué significa eso? Que nuestro campo borrado va a pasar a true, ¿sí? Va a tener el valor de true, así lo estamos borrando. Entonces vamos a decir que el update, que como segundo parámetro del update one, es qué campos vas a actualizar, ¿sí? ¿Qué campos va a actualizar? Bueno, yo quiero actualizar el campo borrado con un valor de true. Entonces le pasamos el update, ¿sí? Entonces aquí ponemos console log actualizando y vamos a poner el update, ¿sí? Aquí dice tarea con ID eliminada, perfecto. Aquí no es actualizando, o sea, sí estamos actualizando, pero estamos borrando lógicamente, ¿sí? Ustedes me entienden. Vamos a crear otra tarea, vamos a poner leer programación. Leer por la mañana, ¿sí? Vamos a crearla, ¿sí? Vamos a listarla, tenemos las dos tareas, ¿sí? Y ahora vamos a eliminarla, que básicamente aquí vamos a poner tarea eliminar barra el ID. Y esto va a ser un patch. Lo mandamos a ver qué sucede. Da error, que nos dice entidad, no es entidad, es tarea. Lo mandamos, dice tarea con ID, termina en 238, eliminada, ¿sí? Vamos a ver si se eliminó. Vamos a listar. 238 dice borrado true. Está bien, está borrado. Perfecto, entonces esto funciona perfecto, ¿ok? Vamos a aquí. Vamos a aquí a obtener y vamos a consolearlo aquí, ¿sí? Se borró tranquilamente. Pum. No, vamos a crear otra aquí. ¿Ven cómo aquí dice ID New Object ID? Bueno, ¿cuál es el tema que yo les hablaba? O sea, obviamente se borró bien, ¿sí? No funcionó en caso de Mongoose porque debe ser que internamente interpreta que el string es un Object ID, ¿sí? Pero cuando ustedes vayan a manipular los datos puramente con JavaScript,
por ejemplo, y quieran buscar por ID, como yo hice con el for each, ¿se acuerdan? Bueno, si ustedes ponen un string y le preguntan, che, este string es igual a este ID, les va a dar falso, ¿sí? Nunca lo van a encontrar. Y una de las razones es porque no son iguales, ¿sí? Esto es un object ID, no es un string. Por eso a mí me gusta guardarlos. Esto lo saqué de mi empresa, de la que estoy trabajando, en la que trabajo. Que el ID sea string, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros básicamente le decimos que va a ser de tipo string y que por defecto, por eso esto lo intentaba en el otro, pero no me dejaba. Y que por defecto, ¿sí? Va a ser return new mongoose. Vamos a los tipos de mongoose, vamos al object ID, ejecutamos el object ID, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Esto nos genera esto, vamos a poner aquí, object ID. Esto nos devuelve un ID, ¿sí? Y este ID lo vamos a hacer .toString para pasearlo a string, ¿sí? Esto vamos a poner ahí. Entonces así, yo desde mi experiencia recomiendo que lo usemos como string y no como object ID, ¿sí? Entonces cuando lo vayamos, ahora eliminé toda la tabla, ¿sí? La eliminé. Y ahora la creo, como vemos, y ahora la listamos. Nuestro ID es un string, ¿sí? Entonces, desde mi experiencia, es mucho más fácil manipularlo con JavaScript puro, ¿sí? Porque si vos retornás esto al front, ¿el front qué va a recibir? El front va a recibir un object ID, no va a recibir un ID, por ejemplo. Así que nada, me gusta manejarlo como string, ¿sí? Eso es un pequeño, no sé si consejo, pero si lo quieren agarrar está bien y si no, también está bien. Ok. Ya tenemos Bueno, ¿van entendiendo cómo vamos haciendo cómo estamos utilizando la base de datos para hacer exactamente lo mismo, Sí. pero con Mongoose, ¿sí? Estamos persistiendo los datos. Que pueden usar un lector de base de datos. Yo uso el NoSQL Booster, que está bueno, me gusta. Puedes visualizar así los datos como tablitas, ¿sí? O también podés poner aquí, qué sé yo, JSON y también tenés todo el JSON. Este es el que más uso. También hay uno popular que es el Mongoose Compass. Ese también está bueno. Y por último, el actualizar, ¿sí? Que el actualizar, si al que está viendo lo quiere intentar solo, que básicamente hemos ya actualizado, ¿sí? El borrado es actualizar. Ya hemos actualizado. Y si lo quiere intentar con esto, de 10. Ok, aquí vamos. Y por último lo vamos a hacer en el actualizar, que básicamente lista entidades. Como sabemos, lista entidades ya no es lo que vamos a necesitar, sino vamos a decir que el model tarea.update1, que vamos a buscar el que tenga el ID con el ID que me llega por parámetros de la ruta, ¿sí? ¿Y qué vamos a actualizar? Vamos a actualizar esto, que básicamente vamos a poner lo mismo, const query es igual a esto, ¿sí? Y vamos a poner const update, va a ser un objeto y lo vamos a copiar de aquí, aquí, y vamos a borrar esto, ¿sí? Así. Y este igual va a ser 2 puntos. Ahora, ¿por qué de error? Porque aquí falta una coma y aquí falta una coma, ¿sí? Y ahora,
Y ahora me dice título, va a ser título. O sea, ¿tiene título? Sí, tiene título. Y si no, va a ser tarea.título. Esto está mal porque ya no estamos usando o pisando con un for each, ¿sí? Lo que estamos haciendo es pasarle el update directamente aquí, ¿sí? Y aquí tenemos que pasarle, aquí vamos a poner query, aquí tenemos que pasarle ya los campos que vayamos a actualizar, ¿sí? Entonces, una forma muy sencilla es hacer esto, undefined, 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 ¿sí? Podemos hacerlo así o podemos hacerlo update, es esto. Si título viene, update.título es igual a título. Si descripción viene, le hacemos así y así. Update.update, no, hecho. Bueno, aquí básicamente preguntamos, si viene título, bueno, vamos a updatear título. Si viene descripción, updateamos descripción, y si viene hecho, updateamos hecho, ¿sí? Nada más que eso. Aquí vamos a dejarlo lindo, aquí lo vamos a hacer asíncrono. Y vamos a pasar el update aquí. ¿Sí? Y con esto ya tendremos el actualizar. Está bueno, sí. Está bueno que lo hayamos hecho primero así, para que veamos cómo es migrar a una base de datos que también aprendemos en ese camino. Y ahora vemos cómo básicamente hacemos lo mismo, pero cambiando en detalles. Yo diría que son detalles. Una vez que lo updateamos, decimos tarea actualizada, ¿sí? Entonces vamos a actualizar. Tarea actualizar, vamos a listar, ¿sí? Vamos a copiar el código y aquí dice leer programación, ¿sí? Vamos a actualizar y vamos a ponerle body, put, y le vamos a decir que actualice el título, ¿sí? Va a actualizar el título. Va a decir vamos a poner así, vamos a poner aquí test para testear. Lo mandamos, me dice tarea actualizada, perfecto, lo listamos y me dice leer programación test. ¿Sí? Listo. Ya tenemos nuestro backend con conexión a MongoDB y que podamos persistir datos, ¿sí? Ahora, cada cosa que nosotros lo hagamos, por ejemplo en este lector de NoSQL, vamos a tener aquí nuestros registros, ¿sí? Y esto en local, obviamente lo tenemos en local, pero después lo vamos a migrar a una base de datos en la nube y podemos persistir los datos y poder manejarlos desde la nube, mucho más fácil, mucho mejor. Entonces con esto ya nos abre paso a que en nuestro front, cuando guardemos tareas y cerremos el Google, qué sé yo, cerremos, apagamos la computadora, todo, y mañana volvamos y entremos, vamos a tener las tareas creadas. No va a pasar nada, se van a guardar. Esto ya no nos sirve para nada, ¿sí? Y listo, tenemos, sí se grabó la clase, tranquila. Ya tenemos nuestro backend con base de datos a MongoDB, así que una hermosura. Y ya tenemos el backend listo, o sea, es una API súper básica, sí, porque es más, tenemos una súper entidad, pero esto no va a servir para hacer el front y que entiendan todos los conceptos. ¿Tienen alguna duda o algo? No, más que nada ahora tengo que probar, de probarla que Claro, es me- que sí, es que las primeras clases sí full conceptos nuevos y todo, pero sí. estas clases son puro codear, digamos, no queda de otra. No hay mucho más que enseñar Sí. en temas de conceptos. Creo que tuve problemas para instalar el Mongoose. ¿Tenés problemas?
al Sí, instalarlo. puse en npm install mongoose y no me dio mucha pelota. A El, ver, aquí capaz pusiste que, no, npm, capaz que, sí, npm sí, install. capaz que es el coso. Capaz que es el que tenía el Visual Studio abierto. Voy a cerrar y abrirlo de vuelta y Eh, a ver o- si era eso. ok. A ver, Bueno, si sí. tienen alguna duda es el momento, si quieren compartir algo. Si no, por el momento la clase sería esa. Ya implementamos el Mongoose a nuestra backend y si veremos si entre el miércoles hacemos la clase de repaso, de refuerzo y ya el próximo sábado arrancaremos el server front, ¿sí? Que seguramente va a ser toda una clase de conceptos, como la primera clase del backend, que expliqué los conceptos del entorno y de por qué Node, por qué Express y todo eso. Bueno, seguramente explique el por qué el frontend, cómo funciona, por qué el lado del cliente, el HTML, CSS, JavaScript, cómo se relacionan. Y arranquemos a maquetar y a implementar y a usar este backend, ¿sí? En el frontend. Perfecto. Perfecto. A ver, Eh, muchas gracias por haber venido, por participar y el que no haya arrancado el proyecto todavía está pero súper a tiempo porque como vimos en las últimas dos clases codiamos re poquito, ¿sí? Y es básicamente hacer un CRUD. Así que el que no esté haciendo el proyecto es una buena oportunidad para arrancarlo así porque la clase que viene ya pasamos al frontend y ya se empezarían a trazar mucho más. ¿Pudiste hacer el...? Y bueno, que tengan un no, hermoso día, sí, que el que se quiera retirar, obviamente, cada uno hace lo que quiere, pero ya por el momento sería toda la clase. los libero. Ah, sí, Eh, no no sé. pudiste. No, me dice como que no. Mongoose is not defined. Y en teoría la Mongoose, instalé. En teoría la instalé, Mongoose. pero. A ver, si querés Bueno, no compartir sé. pantalla. Sí, yo te comparto. Compartir ahora. Screen share. Vamos a ver. Estoy presente. Ahora tenés terminal, me gusta. Sí, sí, ahora me puse canchero. Eh, pero ahí le di run dev acá arriba y y no Eh, está definido. y a ver dónde está Mongoose, a ver el código. En el index acá lo puse. Claro, pero ahí no lo estás importando nunca, ¿sí? Las Ok, importaciones, ahí, arriba del todo le hacemos las importaciones. entonces const mongoose. ¿Y cómo le importo acá? Require, es igual a require, ahí le estás diciendo. Wire. Y ahí le pasas el nombre de la librería, dependencia, lo que sea. Ahí está. Bueno, igual no sé si no me lo toma porque no lo tiene. No lo sé. A ver, porque yo le había puesto acá. Claro, y ahí, Vamos. si ahí no te da Y error, me sigue dando en gris, como si no lo usara nunca. qué raro, ¿no? A ver, mándale, fíjate qué onda. A ver, Ahí está, a ya te lo ver, toma. ahí está, dice warning. Ok, supuestamente está tomando, ¿no? Sí, esas dos advertencias que te da es porque ya no se usa el use new URL parser ni el use Ok. unified topology. Yo pensaba que sí, pero parece que lo sacaron en Dale. estas versiones nuevas, así que si le sacas los dos parámetros de eso ya estaría perfecto. Estamos Y ahí. ahí te dice conexión con DB exitosa errónea. Vamos, connect, icon refuse. A ver. Ahí básicamente te está diciendo que no tenés MongoDB, digamos. ¿Instalaste MongoDB? Sí, es más, lo instalé recién. Es este, ¿no? ¿O me estoy equivocando? No, ese es el lector, digamos. Compa. Claro, el Compass es para leer los datos como mi Ok. NoSQL.
Y lo instalé como servicio también, Eh, pero no sé cómo verlo, es el tema. a ver, anda al administrador de tareas, creo que es así, Tax Manager. Ven, Está por acá, ¿no? O para que está bailando. creo que te vas a Service. ¿Este es? ¿Es este? A ver. eh, MongoDB Database Server. parece que sí. Ay, ya lo No, para, tenía. es un proceso. No, no, no es un proceso. Tiene que ser una aplicación, ¿no? Creo que, a ver, yo lo tengo como servicios. O sea, yo tengo el Windows el 10, A pero ver, mira, ahí te comparto. Performance, App Story. Voy a buscar servicios. Mira cómo está el mío. A ver. A ver. ¿Ves? Me dices en servicios, me dice MongoDB está corriendo. Esto significa que lo tengo corriendo ya. ah, Puede ser un error de configuración, a ver. Ya pues es que prendemos. lo acabo de instalar. Para mí, capaz que tengo que reiniciar la compu primero. Puede ser. A ver. Puede ser eso. Chat GPT capaz que sabe. Startups. Instale MongoDB, pero conectar. Como si. Y si te vas al. Te Acá vas me a. estoy de servicios, así que me voy a fijar si está. Si te vas a la terminal y pones Mongo, ¿qué te sale? O sea, escribí el comando Mongo en la terminal. Ahí voy. Acá que primero me saco la duda de que no está acá. Sí, está acá. Está corriendo. Claro. 18.336. Ok. Entonces si pongo acá. A ver, Perdón. cerrar. Control cerrar. No. Yo pongo Mongo y me tira, digamos, toda la data de che. Algo estoy tocando mal igual, porque ya tampoco NVM era lo que usábamos recién. No, npm, npm. No, NPM sí me lo estaba tirando. Pero, por ejemplo, yo pongo Mongo y me dice, che, Mongo, tenés la versión 5.0.6. Ok, nada, bueno, entonces voy a reiniciar la PC primero. Debe ser Eh, eso, porque la acabo de instalar recién. claro. Bueno, te espero si querés. Cualquier cosa. Bueno, vengo en un minuto. Dale, Una dale. cosa rápida. A ver. Tra- bueno, dejo de grabar. Nada, el que esté viendo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nada, me quedo con mi compañero a ver si se soluciona reiniciando. Adiós.